José Luis fue un pionero en muchos ámbitos y por supuesto lo fue también en la televisión. Los que vivimos aquellos momentos de televisión, yo recuerdo la llegada de la televisión a Borja, veíamos con gran ilusión que un borjano estuviese en muchos de aquellos programas emblemáticos de una televisión que era informativa. Él también era locutor, muy buen locutor, con una gran dicción, pero también protagonista de esa televisión de entretenimiento que caracterizaba aquellos primeros años. Y programas emblemáticos como Reina por un día y otros, pues hay que reconocer que constituyeron todo un hito del que él fue protagonista. José Luis Barcelona Jarabo nace el 24 de septiembre de 1932 en la calle Moncayo número 6 de la ciudad de Borja, provincia de Zaragoza. A los 4 días fue bautizado en la iglesia parroquia de San Bartolomé. Su madre, Ángeles Jarabo Blasco, era de Ambel y su padre, Lucas Barcelona Sancho, natural de Tabuenca. En Borja, su padre, comerciante de oficio, abrió un negocio de compra y venta de piensos, trigos y aceite finos de oliva. Mis orígenes son muy cercanos familiarmente a Borja. Toda la familia de mi padre proceden de allí, los Barcelona. Y bueno, mi abuela me hablaba mucho de Borja y por supuesto mi padre y mi tío José Luis. En su adolescencia estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y colabora en un hotel propiedad de su hermana Mercedes, pero enseguida se traslada a Barcelona con Montse, otra de sus hermanas, casada con el productor de cine Enrique Esteban. Allí trabaja en banca, hace teatro y estudia radiofonismo, convirtiéndose en profesor locutor de continuidad en Radio Juventud junto a Pilar Matos. Desde el primer día conectamos, fuimos amigos y desde entonces esa amistad continuó, hicimos programas juntos, vivimos programas fantásticos con gran éxito en ese momento, claro, porque en ese momento pues todo era más pequeño, más insignificante. Después fuimos creciendo, cada uno por su vía, por su línea. Él decidió televisión, yo nunca quise entrar en televisión, me gustaba más la radio y otro tipo de movimiento, pero siempre fuimos dos personas con una gran coincidencia en sus gustos, en su forma de pensar, en su forma de hacer humor. Muy feliz de haberle conocido y me siento muy privilegiada de haber conocido a José Luis Barcelona. El 14 de julio de 1959, José Luis Barcelona se convierte en el primer presentador de televisión española en Cataluña desde Miramar, con el programa titulado Balcón del Mediterráneo. 14 de julio de 1959 ya empieza la historia de la televisión, con el programa Balcón del Mediterráneo. Desde ese momento su vida estará dedicada a la televisión, recibiendo en 1964 la Antena de Oro como mejor presentador, mérito que fue el resultado a su destacada carrera en los medios de comunicación, de su empeño por adquirir nuevos conocimientos y mejorar día a día profesionalmente. En una ocasión viajó hasta Nueva York para seguir un curso de realización y producción. Su perseverancia era también constante detrás de las cámaras para no dejar espacio a la improvisación, aunque esta fuera uno de sus fuertes a lo largo de su carrera. Primero, leía mucho el periódico en voz alta, para la voz. Leía mucho y luego escribía mucho. Pues eso de hacerlo así improvisando, no, él se lo curraba. Veo que la mayoría de las personas que quieren trabajar en televisión o que quieren aparecer en televisión no se preparan en absoluto. Y yo creo que hay que prepararse, debe uno pues tener seguridad de lectura, de improvisación, de posición delante de la cámara, etc. Bueno, el grado de profesionalidad de José Luis, yo te lo demostraría con una anécdota que nos contaba él, que cuando él presentaba los telediarios, cualquier lapsus, cualquier tropezón en la dicción, cualquier palabra que se dijera mal, llegaban a ser incluso sancionados. Ellos llevaban a rajatabla la seriedad y el buen hacer, ¿no? Y
y con aquellos medios que tenían entonces, ¿no? Para ir presentando un telediario, a ver, leyendo el papel o memorizar aquello. Yo le doy mucho valor a eso. Y luego creo que era un hombre además muy versátil, ¿no? Pasar de un concurso a un telediario, o de un telediario a un concurso como Reina por un día, y hacerlo ambas cosas tan bien. Y luego pintaba, escribía, en fin, todas las facetas como profesional que tocaba, creo que francamente lo hacía bien. La llegada a los hogares españoles de la televisión y la publicidad que en ella se insertaba influyó de manera decisiva y constituyó un cambio notable en la mentalidad de la sociedad española. La televisión invadió los hogares españoles, muy pocos al principio, pero la gente se reunía a través de la radio y se reunían las familias, y cambió por completo con la televisión. Reunía no solamente la familia que tenía la suerte de tener una, sino a los vecinos que pasaban a ver los programas. La televisión influyó muy bien, muy positiva en España, por supuesto, engrandeció el país. Hombre, de una forma muy directa, al principio poquito porque eran 6 televisores los que había, luego fueron 6.000, luego 600.000 y luego había más televisores que familias. Y claro, pues lógicamente el impacto, eso de tener el sonido y además ver a la persona, eso fue realmente pues, un impacto importante y ejercía una gran influencia en la sociedad, en la familia, en todo, en la política, en todo. La industrialización subió el nivel de vida y aprendieron a consumir para su bienestar, bienestar que vino asociado a la compra de electrodomésticos, coches y vacaciones bajo el sol del Mediterráneo. La economía de los años 60 en España es conocida como la década desarrollista. El intervencionismo autárquico de la posguerra en los primeros años del régimen franquista daría paso a la apertura exterior. En 1959 se aprueba el decreto ley denominado Nueva Ordenación Económica. El plan de estabilización sería en adelante la estrategia clave que Franco utilizaría con el objetivo de liberalizar, sanear y racionalizar la economía española. España soñaba con el desarrollismo que se respiraba en Europa, pero tuvo que sufrir las consecuencias del cambio. El paro se agravó temporalmente, también se redujeron los ingresos y la emigración fue masiva. Mientras tanto, comenzaban las exportaciones, el mercado era más diligente y al turismo se le favorecía el camino. En este contexto, a los medios de comunicación existentes como la radio, reina de las casas hasta ese momento, y a la prensa escrita, se sumó la televisión, que había hecho su irrupción en la sociedad española en 1956. A principios de los años 60, los españoles sufrían de una frágil economía, propiciada en parte por el aislamiento del país. Muchos de ellos encontraron en Europa una vía de escape dada por la escasa industrialización nacional y el excedente de mano de obra en el campo. 2 millones de españoles se estima que emigraron a países europeos. Querían trabajar y regresar a España con los ahorros suficientes que les permitiesen vivir dignamente. La censura se mantuvo presente en aquellos años, precedida por la Ley de Prensa y Propaganda del 38. En 1966, siendo ministro de Información y Turismo Manuel Fraga, se aprobó la Ley de Prensa e Imprenta con un arma de doble filo, aunque si bien pretendía hacer desaparecer la censura previa, la supuesta libertad de expresión se estableció dentro de un orden e impedía la vulneración contra la Ley de Principios del Movimiento Nacional u otras leyes fundamentales. José Luis Barcelona, en su libro Tú puedes salir en la tele, cuenta 2 episodios en los que fue censurado. En el primero de ellos le castigaron por hacer preguntas incitantes. Sucedió durante una entrevista a Chicho Ibáñez Serrador. A la pregunta ¿de qué va la obra?, Chicho respondió, entre otras cosas, que podía haber un striptease. El segundo episodio lo vivió cuando presentaba un programa musical. Tuvo la temeraria idea de dedicar unos aplausos al cantante Luigi Tenco, un homenaje a alguien que por haberse suicidado no gustó en determinadas esferas. En consecuencia, en ambos casos fue suspendido de empleo y sueldo. No, en realidad la censura existía, pero había una obsesión verdaderamente enloquecida por la cuestión sexo. La censura se centraba en el sexo. Tengo más escote, tengo más falda, menos falda. Yo he salido con un novio sin estar casada. ¡Ah, malísima, irás al infierno! Era una época verdaderamente tremenda en ese aspecto, todo al revés que hoy.
que hoy puede salir en pelota picada por la calle y no pasa nada, pero entonces no. Ahora, yo sí personalmente cometí la tontería de decir una película que se estrenó que se llamaba Fray Escoba. Era un cura que barría, todo el día estaba barriendo y toda la noche, barría siempre estaba barriendo. Y entonces yo dije que parecía una señora de faenas, de hacer limpieza más que un cura. Y entonces me quitaron la crítica de cine, porque le llamé señora de faenas al cura que barría. No volví a decir nada sobre los curas que barren. Sí, la verdad es que nos miraban un poco el vestuario. A ver cómo vienes hoy, cuidado, esta faldita tan corta, dile al cámara que no te coja, que te coja de medio plano porque no puede ser. A ver el escote, no, ponte un pañuelito, ponte algo, cositas de este tipo, sí. Las he vivido dando programas, caretas y de todo, sí. En 1960, la retransmisión en directo a través de Eurovisión de la boda entre la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón y el rey Balduíno de Bélgica fue sin duda el enlace del año. Unos años más tarde, los reyes recibieron en la Embajada de Bélgica a José Luis Barcelona e Irene Mir, que realizaban una gira europea presentando un programa de Navidad dedicado a los emigrantes españoles que los veían en televisión. Bueno, la verdad es que el viaje fue un éxito. Nosotros íbamos ya muy predispuestos, con mucha ilusión, con muchas ganas. Nos recibieron muy bien Fabiola y Balduíno en el Ayuntamiento de Bruselas. Allí estuvimos, tuvimos una acogida espectacular, aparte lo pasamos muy bien y el trabajo fue un éxito, la verdad. Muy bien. Junto a la presentadora Irene Mir compartió los programas Eurofestival y Salto a la Fama. Pues yo lo conocí en el año 63, que es cuando yo entré en televisión. Para mí José Luis fue un maestro, porque claro, yo era más jovencita y le preguntaba, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué digo? ¿Y cómo lo hago? Y yo era inexperta y él, pues la verdad que fue un gran compañero y me enseñaba cómo tenía que hacerlo, me decía, no corras, hazlo más despacio, yo corría mucho porque era muy nerviosa y él me decía, no lo hagas así, de otra forma, más tranquilita. He salido bien, me decía, no te preocupes si sales bien, tú preocúpate de hacerlo bien. Y bueno, y cosas de este tipo. Precisamente fue en el programa Salto a la Fama donde conoció a su esposa Ángela Alonso. Fue en el año 63-64, en un programa que se llamaba Salto a la Fama, porque yo quería ser cantante y entonces yo era modelo de fotografía y allí en el fotógrafo conocí al decorador de televisión. Y entonces me dijo, ¿tú quieres cantar? Pues vente a Salto a la Fama. Y allí conocí a José Luis, que ya me enamoré de él. Pero lo que sí que yo salí de allí diciendo, ay, es que a mí me gusta. Pero como estaba tan lejos, acababa de hacer el programa de Reina por un día y era muy famoso. Entonces para mí, yo, fíjate, un presentador que, vamos, estaba en la cúspide. Y yo, que era una chica que quería cantar, para mí era imposible. Pero luego él siguió su camino, yo el mío, y 10 años después nos volvimos a encontrar hasta el final. José Luis Barcelona fue protagonista de la época presentando programas de entretenimiento y durante más de 10 años los informativos de Cataluña. Pero sin duda, el programa que lo catapultó a la fama en 1964 fue el famoso Reina por un día, que presentó junto al torero Mario Cabré. De ilusión, dulce melodía en tu corazón. Bueno, yo creo que fue el mejor programa de la época, sin duda alguna. José Luis, pues como presentador o copresentador conjuntamente con Mario Cabré, pues trajo a los hogares españoles una nueva forma de hacer. Él tenía esa gracia para presentar, la gente veía los programas con tantos regalos que se alucinaban, hasta el punto de que cuando teníamos que parar por algún momento y repetir, el realizador tenía que pedir, oiga, pónganle la misma emoción de antes, y la gente se había llorado, volvía a llorar otra vez. Pues fue uno de los programas
que dio pie a que luego se hicieran otros muchísimos semejantes o parecidos. Era la ilusión de determinada persona por ser eso, reina por un día. Había regalos, había la ocasión de conocer a José Luis y a Mario Cabré. ¡Oh! Eso ya era un regalo. Y pegó muy fuerte, fue un gran acierto por parte de Televisión Española y duró bastante, fue todo un éxito hasta que terminó como termina todo. Pero un bombazo fue, de los mejores bombazos de televisión. Que en una ocasión me llevó a conocer a su compañero presentador de Reina por un día, que fue Mario Cabré, que además, bueno, pues maestro y matador de toros de la época, una popularidad tremenda, y yo lo conocí ya mayor a Mario Cabré, pero recuerdo que se levantó de la silla en la que entonces estaba y en la reunión allí entre los tres, pues haciéndome ver, enseñándome cómo se hacía la suerte de matar según mandan los cánones. Fue uno de los momentos de mi infancia que guardo con mayor cariño. La televisión no dejaba de experimentar. En unos tiempos en los que no existía el teleprompter, la memoria jugaba un papel fundamental para una correcta ejecución del guión, algo que suscitaba cierta incertidumbre a los presentadores. Pues con una angustia tremenda. Yo estuve en los servicios informativos 5 años y escrito a mano venía el redactor, me daba la noticia para que yo la leyera. Cuando yo vi que ya no trabajaba yo prácticamente, que había el teleprompter, dije, anda, menudo milagro, si yo hubiera tenido un teleprompter, qué bien. Teníamos mucha memoria en aquella época y todo lo memorizábamos bastante, pero era muy incómodo. No teníamos las ventajas de ahora ni mucho menos. La tecnología ha avanzado muchísimo. En aquella época en la que el enlace entre Madrid y Barcelona sufría de constantes interrupciones, José Luis Barcelona aparecía improvisando y anunciando un programa de repuesto cuando el problema se alargaba, motivo por el que la prensa lo bautizó como el tío Averías. De Miramar se perdía con Tibidabo, se supone que Tibidabo la perdía con Madrid y entonces había que salir diciendo algo, claro. Salía un rótulo en la mayoría de ocasiones o la cara de los presentadores diciendo que lo sentían mucho pero que había una avería que se recuperaría pronto. Llamaban el tío Averías porque en aquella época se cortaba mucho la televisión y entonces teníamos que salir diciendo rogamos disculpen esta interrupción y él salía muchas veces porque estaba en continuidad, como estábamos también nosotras, y por ese motivo le llamaban el tío Averías. Un cambio tecnológico importante fue pasar de la emisión en directo a la grabación de imágenes de cinta magnética con el magnetoscopio y su posterior emisión. Del directo de lo que eran los programas en directo en estudio a los programas grabados, cambió todo, la posibilidad de, si te equivocabas, poder repetir, cortar en el momento oportuno. Eso fue algo extraordinario para la televisión. Con gran profesionalidad se realizaban reportajes como El Nodo, de obligada proyección en todos los cines y cuya difusión se mantuvo durante 32 años. Noticiarios y documentales. Esa era una gran idea. Mucha gente se ha reído porque siempre veían a Franco inaugurando un pantano. Ojalá hubiera inaugurado más, porque buena falta nos hacen ahora. Pero desde el punto de vista simplemente cinematográfico, estaba muy bien hecho porque eran muy buenos profesionales los que hacían El Nodo, muy buenos. Y entonces a la gente se le ofrecía la oportunidad de conocer con imagen lo que estaba sucediendo pues junto al mar, en la montaña, en el pico, en el esquí, en el deporte, en todo. Era un noticiario fenomenal que la gente quería llegar al cine. Antes no se querían perder El Nodo, cosa que ahora no tenemos. En una entrevista realizada para el periódico de La Vanguardia, José Luis Barcelona habló de la medición de las audiencias de los programas cuando todavía no existía ningún tipo de audímetro. Contó que dicha medición se realizaba en base al consumo de los metros cúbicos de agua que se gastaban en los descansos de los programas cuando los espectadores iban al lavabo y tiraban de la cadena. De una medición de audiencias por metros cúbicos de agua hemos pasado a la tecnología más sofisticada y que nos invade en cualquier ámbito de nuestra vida. Evolución, pero también incertidumbre ante un nuevo horizonte de preguntas sin respuestas. Pero lo triste es que la tecnología nos adelante. Haya más tecnología que talento. A mí eso es lo que
me parece lamentable. En 1964, el proceso de industrialización y crecimiento económico comenzaba a dar sus frutos de la mano del primer plan de desarrollo establecido por las políticas limitadas del tardofranquismo. La televisión, que cumplía su propósito de servicio público y como difusora cultural, se rentabilizaba gracias a la publicidad. Las estadísticas reflejan la evolución en cuanto a la compra de televisores en España. Si en 1956 en Madrid había unos 3.000 receptores, la cifra fue subiendo considerablemente en los 60 y a finales de la década unos 3 millones de televisores se habían instalado ya en los hogares españoles. Tras toda una vida dedicada en cuerpo y alma a la televisión, José Luis Barcelona sufrió un heredado por los cambios políticos que se produjeron en el país, motivo por el cual en 1992 se vio obligado a poner fin a su etapa en la televisión pública. Posteriormente se dedicaría a la docencia en una escuela privada de televisión. Muy mal. Él cogió una depresión porque no se lo esperaba. Entonces su vida era televisión, entonces le falló esto. Luego hablemos de su vida sentimental, que es otra, pero su vida profesional se cortó ahí. Entonces esto le dolió mucho y tuvo una depresión fuerte. Bueno, pues quizá los que deben de juzgar el reconocimiento final, ¿no?, a su trayectoria, yo creo que son sus compañeros y son los profesionales que lo han conocido y que han sabido de verdad su valor. Por lo general España es poco dada a muchos reconocimientos en el final de las carreras de gente muy importante. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que le sigan haciendo homenajes como este, que siga en la mente de sus paisanos, de su gente querida. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Y poesía es la voz de José Luis Barcelona, seductora, poseedora de una entonación personal e íntima, como se refleja en la amplia colección de discos que grabó como rapsoda. Hombre polifacético que también fue actor, intervino en películas como Ya tenemos coche, donde hacía de presentador en una sala de fiestas. Distinguido público, un momento de atención, por favor. Va a dar comienzo nuestro primer concurso, que como ustedes saben consiste en bailar con las manos en la espalda, sujetando con la frente una patata. Serán eliminadas aquellas parejas que se les caiga el tubérculo o a quienes lo cojan con la mano. La pareja vencedora será premiada con estas mascopas. Películas dirigidas por Julio Salvador. En Han matado un cadáver interpretó al director de un conjunto musical. Ya bien. Hola, Teresa, qué placer verte de nuevo. ¿Te ha sentado bien el accidente? Estás guapísima. Gracias. Muchas gracias a todos. Me habéis emocionado. ¿Quieres que empecemos? Cuando quieras. Anda, sube al escenario. No, por aquí no. Es por el otro lado. ¿Ya no te acuerdas? Ah, claro que sí. Qué tonta. Estoy todavía un poco aturdida. No te preocupes. Cuidaremos de ti. Haremos el ensayo completo. Publicó 2 libros. Al primero lo tituló Tú puedes salir en la tele, en el que se retrata en clave de humor la historia de una época de la televisión, además de ofrecer consejos derivados de su propia experiencia profesional. Su segundo libro, La Piedra, es una novela también con toques de humor al estilo Berlanga, con prólogo de Hilario López Millán y que escribió junto a la periodista Pilar Matos. La idea fue de él, lo escribí yo, que tenía quizá en ese momento más tiempo, o lo sacaba porque me gustaba la idea. Lo cotejábamos, nos gustó y se publicó y tuvo su... Es como todo, si ese libro hubiera tenido una gran promoción,
hubiera sido un exitazo, porque es un libro, es un cuento, es una fantasía, es una tontería, si quieres decir, pero se lee fácil, te pasas un ratito agradable, pero no tuvo más repercusión porque no hubo promoción. Y si no hay promoción, ni Cervantes hubiera podido vender el Quijote. Era un hombre ante todo vitalista, con inquietudes, de hecho por eso tuvo tantas facetas en las que destacó y en las que probó, ¿no? Yo recuerdo incluso que llegó a presentarse a un concurso pictórico que se hace todos los años aquí en Zaragoza para decidir cuál es el cartel anunciador de las corridas de la feria, y él se presentó, y existe ese cuadro que lo tengo yo. Y el original no ganó, pero nos hizo mucha ilusión porque lo preparamos entre los dos. Yo era un niño, pero yo le decía más o menos lo que me gustaba, y él participó en ese concurso. Contra mis 5 sentidos, tus 5 toritos negros. Torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso, y el más negro de los 5, tu cuerpo, torito negro. Bueno, él venía, sobre todo yo tengo recuerdos de cuando yo toreaba en Barcelona, porque tuve la suerte de torear en Barcelona muchas tardes, y él siempre venía a verme por la mañana al hotel un ratito, a charlar conmigo. Para mí era el día de torear en Barcelona y la visita de mi tío José Luis era todo uno. Y bueno, y todavía lo recuerdo. Nos hospedábamos entonces en el Hotel Presidente, en la Diagonal, y siempre nos tomábamos un café por las mañanas, y luego venía después de la corrida un ratito, pues lo típico, ¿no? A darme la enhorabuena, pero sí estuvo viéndome muchas veces. Cuando toreaba en Cataluña, íbamos él y yo a verlo, con lo cual llegábamos allí, él estaba comiendo, le saludábamos, el Tato estaba muy concentrado en lo que tenía por la tarde, y luego nosotros pues en una barrera viendo a su sobrino nieto. Barreras puse a mis ojos, tus ojos me las rompieron. Barreras puse a mi boca, tu boca las hizo leño. Puse mi beso en barreras, tu beso les prendió fuego. El mundo taurino en la voz y en el corazón de José Luis Barcelona, como lo estuvo siempre su tierra y la ciudad que le vio nacer, Borja. Era un enamorado de Borja, que allí pues él tenía sus raíces y que quería muchísimo a Borja, que tenía a sus sobrinos, su familia, y que él era feliz allí, era muy de su tierra. Estuve varias veces en Borja. Tenía unos buenos amigos, Ángel, Monse. A él le gustaba mucho Borja. Lo que pasa que no le habían hecho nunca un homenaje allí. Y entonces esto le dolía un poco, porque resulta que como una vez dijo, es que yo soy de un pueblecito de Borja, a los borjanos no les gustó mucho. Y entonces decía él, pues a lo mejor es por eso. Pero bueno, esto son cosas que pasan. Una vez dijo en una entrevista que le hicieron que él era de un pueblecito de Aragón, y eso naturalmente llegó a los oídos de los borjanos, y claro que somos orgullosos de ser una ciudad, y se puso en contra a toda la población. Yo, como le conocía, digo, José Luis, tienes que meterte a la gente en el bolsillo, porque en Borja te adoraban y ahora piensan que eres un antiborjano. Y entonces fue cuando se preparó una fiesta en el aire que creo que lo organizó la Cruz Roja, y él vino a presentarlo. Entonces yo lo alojé en mi casa con su mujer, estuvieron felices, hicieron la presentación de la fiesta en el aire, y a partir de ahí volvió otra vez a reconciliarse con toda la población. En 1989, la Hermandad de Nuestra Señora de la Peana de Barcelona se unió a la celebración del segundo centenario de la patrona de Borja, motivo por el que los borjanos residentes en la capital condal, entre los que se encontraba José Luis Barcelona, se desplazaron hasta la ciudad de Borja para conmemorarlo. José Luis Barcelona siempre estuvo muy unido a sus paisanos y expuso su obra pictórica en la Casa de Aragón de Barcelona, rodeado de amigos.
Bueno, José Luis, cuando hablaba de Borja, tenía esa añoranza lógica, pero él quería mucho a Borja. Nos recordaba incluso cuando había alguna festividad o algo, el vino que nos traía o que servía era de Borja, lo que quiere decir que la tenía de alguna forma en su corazón siempre. Bueno, pues él se sentía mañico. Por encima de todo era maño. Él era un aragonés universal, vamos a decir entre comillas, claro, porque tampoco es que lo conocieran en Cincinnati, tampoco es eso. Pero era un hombre que adoraba su tierra. Y cuando tenía ocasión y salía Borja a relucir, ¡hombre! Borja, madre mía. O sea, todo eran elogios. Sentía un gran amor por su pueblo. Es mucho, ha sido mucho y lo sigue siendo. Eran una pareja estupenda. Yo creo que se compenetraban a la perfección, tenían muchísima complicidad. Creo que ambos eran, puedo hablar yo más por mi tío, ¿no? Porque creo que era un hombre muy cariñoso y ella era una mujer de una educación y una cultura extraordinaria y él era feliz a su lado. Estaba enamorado de Ángela, Ángela de él, y realmente pues era una pareja modélica. Yo que siempre he admirado esa fidelidad, yo creo que era una pareja que funcionó muy bien hasta el final de sus días. Bueno, yo si se habla de José Luis, tengo que añadir que para mí fue un gran amigo, un gran compañero y que siempre tuvimos una relación estupenda, que no tuve ningún problema con él. Bueno, José Luis Barcelona tenía un humor muy personal, muy particular, era gracioso, tenía una forma de ver la vida, bueno, yo creo que admirable, y lo representaba pues con su sonrisa, que la tenía frecuentemente, claro. Pues para mí, sin duda alguna, es un hermano. Para mí terminó siendo mi hermano. Un hermano que se me ha ido con toda la pena del mundo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Lo que a José Luis Barcelona le apasionó durante toda su vida fue la pintura, que compaginó con sus actividades profesionales. En 1973 realiza su primera exposición en la Sala Jaimes de Barcelona. Y él hizo una exposición en la Sala Jaimes, que estaba en Rambla de Cataluña.
Y entonces en esa exposición vinieron todos los personajes de televisión española. Pues vino Marisa Medina, Federico Gallo, vino pues también Mario Cabré, y vino también una persona que era Herrero Tejedor. Herrero Tejedor es desconocido, pero era el jefe de Adolfo Suárez. Y me dijo: Germán, quiero que me digas tu opinión, porque tenía más cuadros de los que yo había visto. Y entonces yo, con un poco de ironía, de retranca, le dije: José Luis, eres un locutor cojonudo. Y entonces se quedó parado. Digo, de todas las maneras, estos cuadros que has hecho últimamente, que era una especie de gaviotas y una especie de cosas tipo Gaudí, digo, esto me gusta mucho, porque el otro están muy bien pintados, pero es lo que en arte llamamos cromos. A partir de este momento, la relación de amistad entre Germán y José Luis se hizo próspera y dio lugar a la organización de sucesivas exposiciones. Varias de ellas tuvieron lugar en Japón, donde vendería con gran éxito su obra más gaudiniana. El relato de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, cuyo autor José Luis conoció personalmente, inspiró la obra pictórica del presentador. Las gaviotas se convirtieron en la seña de identidad de sus cuadros. Poco a poco, la obra de José Luis Barcelona fue adquiriendo un estilo propio, dándose a conocer a través de distintas exposiciones realizadas en las principales ciudades de España y de Japón. En los archivos del Centro de Estudios Borjanos se conserva gran parte de su obra. Como ocurre con todas las personas nacidas aquí o en distintas localidades de la comarca, el Centro de Estudios Borjanos ha ido reuniendo en el transcurso del tiempo una serie importante ya de recuerdos relacionados con José Luis, que incluso llegamos a hacer con ellos una exposición cuando sus compañeros de Barcelona, de la televisión española en el centro de Barcelona, le hicieron un homenaje descubriendo una placa en su casa natal de la calle Moncayo. Presentamos entonces ¿qué son estos recuerdos? Pues mira, hay de todo tipo. Desde casi todos los discos que grabó, con canciones o como Rapsoda, hasta cosas tan pequeñas y poco llamativas como pueden ser los cromos que se editaron con su imagen. Fotografías, recortes de prensa importantes y algo muy significativo, que es un testimonio de su obra pictórica. Tuve mucho interés en conseguir un cuadro con una gaviota, que fue un elemento fundamental en su obra. Y también tenemos otro tema que a él le apasionaba, los mosaicos Trancavisques de Gaudí, que los reprodujo en otra cosa muy curiosa, que fueron las felicitaciones navideñas únicas, porque eran acuarelas que él pintaba para felicitar las Navidades a sus amigos. Al periodismo nacional y al periodismo en Cataluña fundamental, yo creo que aportó todo. Aportó el que fue un hombre que tenía una experiencia, que además fue a adquirirla de alguna forma a Estados Unidos, con lo cual volvió sabiendo lo que era hacer televisión, y para nosotros los antiguos pues representa todo, la verdad. Que sabía hablar, que lo decía con un cierto humor, que era una persona muy humilde, que se hacía con todo el mundo. Aportó un aspecto de sinceridad, la gente creía lo que decía José Luis, hacían causa común con él. Era un hombre que dices, es que esto que dice José Luis no puede ser mentira, es que no puede ser mentira, porque tenía una gran, una cuerda muy sincera y una gran química con la audiencia. Todo, porque José Luis lo tenía todo. Era muy buena persona, era un gran profesional, era muy sencillo, o sea, él se adaptaba a todo el mundo. Igual hablaba con uno que con otro. Era una persona que sabía lo que hacía, que tenía una gran profesionalidad, además era poeta, era pintor, y lo tenía, era un todo, era un completo.
José Luis Barcelona era muy amigo de Marsillac, de Núria Espert, de Victoriano Fernández de Asís, que era un gran presentador de televisión, Federico Gallo, y creo que era un hombre serio, un hombre culto, un hombre honesto, y creo que aportó toda su experiencia vital del mundo del espectáculo, lo transformó en arte. O sea que creo que fue una persona muy interesante para el mundo del arte y para el mundo del periodismo. Porque yo creo que él era, ante todo, un hombre muy cercano, una muy buena persona y un embajador de Aragón por toda España, ¿no? Y la gente, yo creo que en esta tierra le tenía mucho cariño. Locutor, presentador, poeta, actor, rapsoda, pintor, escritor, innovador y adelantado a su época. José Luis Barcelona representa la imagen y la voz de aquella España profunda que bajo el régimen franquista ansiaba aires nuevos. Aportó al periodismo una forma personal y desenfadada de ponerse ante las cámaras en una época de cambios y apertura de España al exterior con una profesionalidad única. Buenas tardes desde el balcón del Mediterráneo.